Entonces, ¿qué es la maternidad subrogada? Yo primero debo mostrarles a ustedes el concepto, ¿no? La maternidad subrogada es una tera. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa tera? Teras son las iniciales de una palabra o conjunto de palabras que se denomina técnicas de reproducción asistida. Eso es, ¿no? Como hemos hablado un poquito de las teras, técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, como le venía comentando, ¿cómo sucede? Entonces, ok, ya tenemos el útero subrogado, la mujer que está a la espera, bueno, de que alguien adquiera estos servicios, ¿no? Del vientre. Ahí tenemos a la mujer. Por otro lado, tenemos, pues, eh, a la mujer subrogante, que como decía, es aquella mujer que desearía tener un hijo, pero por motivos lamentables a veces no puede hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? La mujer subrogante, en ciertos casos, dona su óvulo, le da el óvulo a a un médico, tal vez, a una clínica. Asimismo, pues el padre o la pareja de esta señora le entrega esperma y de esta manera se fecunda. Hacen la famosa fecundación in vitro, que es básicamente, como estamos viendo en la diapositiva, fecundar el óvulo, pero evidentemente no de una manera natural, sino yéndonos a un laboratorio. En este laboratorio se hace esa fecundación in vitro, ¿no? Entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, al crear este embrión, pasa a la mujer subrogada y se implanta dentro del mismo. Se implanta en el embrión perdón, en el útero de la mujer subrogada y posteriormente, pues, ya con el transcurso de los meses, nace este hijo, ¿no? Serán 7, 8, 9 meses y nacerá este hijo que es ajeno, evidentemente, porque el, el embrión no le pertenece a ella, ¿no? El, el óvulo y el espermatozoide son ajenos a esta persona, entonces ya no es su hijo. Entonces, como diciéndolo crudamente, tú vas a tener un embarazo que no es el tuyo, después nace tu hijo y lo tienes que entregar a otras personas que no tienen contacto contigo. Entonces, esto suena un poquito extraño, ¿no? Y mucha gente, lamentablemente, mucha gente critica la práctica de las teras, sobre todo la maternidad subrogada. Por ejemplo, yo he visto, he escuchado, he sido partícipe en conversaciones también de las opiniones que tienen las personas sobre la maternidad subrogada. Hay hasta especialistas que no están de acuerdo y bueno, es válido su opinión. Nos dicen que la maternidad subrogada no debería llamarse maternidad subrogada. O sea, ni siquiera es una maternidad. Algunas personas dicen eso. ¿Por qué es una maternidad? Dicen si la persona no se convierte en madre. ¿Por qué debería llamarse maternidad subrogada? ¿Por qué este término? Si después tiene que darle de inmediato al hijo, ¿no? Algunas psicólogas por ahí revisé que dice que la maternidad subrogada es como se dice, eh, es, es complicado de definirlo, pero ella nos dice que la maternidad subrogada es una aberración, y es que lo ven también desde una perspectiva ultra conservadora, bastante religiosa, ¿no? Sin tomar en cuenta tal vez el contexto, porque ¿qué sucede? Estamos viviendo tiempos que, bueno, cambian cada vez, ¿no? Sobre todo en el tema social, constantemente el ser humano cambia, las necesidades varían, empiezan a crearse nuevas necesidades, según estudios científicos, a medida de que pasa el tiempo, las personas, los seres humanos, cada vez el tema de la infertilidad en ellos empieza a acrecentarse. Ya no hay tantos hijos como lo habían bueno, nuestros antiguos, ¿no? Los abuelitos, tal vez que antes eran 10, 8 hijos, ahora solamente hay uno, dos. Y también empieza a acrecentarse el tema de las parejas homosexuales también, ¿no? Entonces, los tiempos cambian y es algo que a veces las personas se cegan y no quieren pues, manifestarlo y dan
una idea en contra de este cambio, ¿no? Y además el derecho, pues como sabemos, no es estático, es dinámico. Entonces, tal vez las normas que no estén reguladas ahora lo serán a futuro, ¿no? Eso es algo, esto es algo muy cierto. Entonces, está bien, ¿no? Ok, biológicamente, en lo que sí estoy de acuerdo con estas personas, está bien. Biológicamente los seres humanos tenemos nuestras funciones, como la función reproducción, ¿cierto? Y lo más sensato es, pues, realizar este tipo de prácticas, reproducirlos entre humanos de una manera natural para perpetuar la especie, para tener descendencia, para tener hijos, nietos, nietos, etc. Pero, como dice la abogada Shari Rodríguez, una especialista en derecho genético y reproducción humana asistida, dice, está bien, ¿no? Todos quisiéramos tener dos padres, o sea, un padre y una madre, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿En dónde metes tú? ¿Dónde dejas a estas personas que nacieron, por ejemplo, con enfermedades? Hay un síndrome que se llama síndrome de Rokitansky, en el cual son mujeres que nacen sin útero. ¿En dónde dejas a ese tipo de mujeres que no pueden reproducirse? ¿En dónde dejas a las mujeres que han pasado por una operación que se llama histerectomía, que es la extirpación del útero, porque en ocasiones se tiene que extirpar este órgano debido a que puede ser portador o puede generar cáncer, ¿no? Como cáncer de cuello uterino? ¿Qué sucede tal vez con las personas o las mujeres sobre todo, que tienen algún tipo de enfermedad? Tienen enfermedad y tienen que tomar pastillas diarias y que tal vez si llegan en alguna ocasión a ser o a embarazarse, puedan perder al hijo o pueda tal vez salir con algún tipo de, de enfermedad, ¿no?, mortal. Entonces, asimismo, ¿qué sucede con las mujeres que tienen una enfermedad genética? Hay algunas personas que tal vez tengan síndrome de Down y no quieren volver a pasar ese tipo de enfermedad a sus hijos o tienen algunas enfermedades de ese tipo, ¿no? Entonces, la doctora dice, ¿qué hacemos con estos casos? O sea, le cerramos la puerta, le decimos, ok, ya no puedes hacer nada. Ese es tu problema, entonces te quedas calladita, sentada y ya no hay nada más que hacer. No sería lo más prudente, no es lo más conveniente cerrarle las puertas a las personas que tienen necesidades, más aún conociendo que la ciencia avanza progresivamente, la ciencia, como es en esta ocasión la maternidad subrogada, implica ya o han demostrado que puede solucionar este problema de las mujeres que son infértiles, de las mujeres que tal vez pasan los 40 años y que científicamente se dice que las mujeres que ya pasan los 40, los 50 años, tienen pérdida de óvulos o cada vez los óvulos aparecen, pero sin la calidad, no son óvulos de calidad que permita fecundar, o sea, que permita al espermatozoide fecundarlo y posteriormente producir o procrear, ¿no? Entonces, no es lo más sensato, como decía, cerrarle las puertas a las mujeres. Hay la opción, es visible, es palpable esta opción que tenemos gracias a la ciencia. Entonces, esto de aquí es un análisis un poquito más social, yo quise tomarlo en cuenta porque es algo latente, algo que sucede. Muchas personas están en contra de la maternidad subrogada, pero yo considero que es algo maravilloso para estas personas que no pueden procrear de manera biológica, de manera natural. Es la mejor opción que puede suceder. Bien, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Estamos ahí. A ver la siguiente diapositiva. Eso es, amigo, gracias. Entonces ahora ya vayamos ya a lo que nos compete, que es el tema del derecho. Ya vimos el tema social, un poquito el tema de debate, ¿no? Pero respecto al derecho, ¿qué repercusión ha tenido la maternidad subrogada en otros países? ¿Qué países tal vez por ahí tienen regulada la maternidad subrogada? ¿El Perú lo tendrá? Veamos a continuación eso. Bueno,
Primero, manifestar que la maternidad subrogada, el vientre en alquiler, surge a partir de los años 80, 84 más o menos, en el país norteamericano, ¿no? Estados Unidos. En Estados Unidos. No es para nadie una novedad que Estados Unidos es una potencia, ¿no? Sobre todo en el tema científico. Entonces, es ahí donde surge y donde empieza ya a nacer la maternidad subrogada y sobre todo las técnicas de reproducción asistida, que por ejemplo tenemos la ovodonación, eh, la criogenización, tenemos por ejemplo la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, entre otros. Entonces, ahí aparece en Estados Unidos el tema este de la maternidad subrogada. Y en la actualidad, este país, Estados Unidos, evidentemente tiene pues regulada este tipo de normas. Tengo, tengo entendido que no en todos los estados, que cada estado difiere un poquito, porque al ser un conjunto de estados federados, como que cada quien tiene una constitución pequeña, ¿no? Hay algunos estados que lo prohíben, que no lo prohíben del todo, pero hay condiciones más específicas que otros que sí lo permiten a cabalidad. Por ejemplo, en el estado de Florida sí está regulado. En Florida está regulada la maternidad subrogada, en el cual se tiene que pagar gastos de vida a la madre sustituta, a la madre subrogada, en el periodo pre y postnatal. Entonces ahí estamos hablando de que sí está regulado en Estados Unidos y por ende, eso es lo que hizo también Ricardo Morán, pues, al saber que en Estados Unidos está plenamente regulado, ya es el trámite más legal, pues él decidió irse allá, ¿no? Desconociendo un poquito lo que iba a pasar después. Como les digo, quiero guardarme ese tema para el final. Asimismo, en Canadá también se encuentra regulado, pero solamente se va a permitir la maternidad subrogada altruista. ¿Qué es la maternidad subrogada altruista? En la cual no se va a permitir el tema de que se pague un dinero por este servicio. Hay dos tipos de maternidad subrogada, como ya estamos viendo, la maternidad subrogada altruista y la maternidad subrogada comercial. En Canadá se permite solamente el altruista, es decir, que puedas realizarlo con personas que no te van a las cuales no tienes que pagarle un monto dinerario. Eh, pero ustedes se preguntarán, ¿habrá gente que lleve 7, 8, 9 meses de embarazo a un hijo que no es el suyo y lo haga gratis? Lo puede haber, por ejemplo, un familiar. Por ejemplo, las madres, las tías, hermanas, primas pueden hacer la maternidad subrogada altruista, se denomina. En Canadá, como les vengo comentando, está permitido eso, pero lo que está prohibido es fomentar esta práctica. Porque está bien, ¿no? Si tú la fomentas, si tú empiezas a colocar publicidad, llama a este número si estás interesado en la maternidad subrogada, acude a tal centro, ya deja de ser altruista para convertirse en una maternidad comercial, ¿no? En la cual pues ya hay dinero de por medio, de pecunia. Entonces, para este tipo de prácticas, para el fomento, ya hay sanciones punitivas para aquellos responsables que cometan este tipo de conductas, ¿no? Otro país, y sobre todo quería mencionar esto, según, según hay un informe de Chile, un artículo chileno de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, refiere que en Sudamérica, el único país que está regulado plenamente la maternidad subrogada, el único de todos es el que vendría siendo Uruguay. Uruguay es el único país en el cual se encuentra regulada la maternidad subrogada según el artículo chileno, pero nuevamente, ¿cuál es la condición que se solicita? En este caso, la condición en Uruguay para que alguien alquile su vientre es de que la madre subrogante, es decir, la que solicita este tipo de servicios, tenga una condición médica, un impedimento médico, que expresamente aparezca este impedimento médico y a partir de pues, este informe, ahí recién va a entrar a tallar, ¿no? Supuestamente, así es como funciona en Uruguay, así es como funciona en el país de Uruguay. Otro país que también se encuentra regulado es México. En México
se practica, se permite este tipo de prácticas, pero cuando la madre subrogante quisiera tener a un niño, pero nuevamente tiene imposibilidades físicas, hay una contraindicación médica, entonces en este caso eh, también pasa lo mismo que en Uruguay, ¿no? Pero hay estados de México, por ejemplo, en Tabasco y Sinaloa, en los cuales ya se permite ya sin ningún tipo de discriminación, es decir, se ha aprobado en esos estados, se ha regulado en el estado de Sinaloa el tema de la maternidad onerosa, la maternidad comercial, ahí sí se realiza ese tipo de prácticas. Ahora bien, justo ya nuestro amigo estaba cambiando. Anda la siguiente diapositiva. La diapositiva, eso. ¿Y en nuestro país cómo funciona? ¿Qué sucede en el Perú? ¿Está regulado o no? Pues para responder esta pregunta es necesario ir hacia lo que nos dice la diapositiva, a la Ley General de Salud, la ley número 26842. Esta ley que fue promulgada por Fujimori en el 97, el 29 de julio del 97, o sea, hace 30, 26 años aproximadamente, regula lo siguiente, dice, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como procrear, perdón, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Hasta ahí no vamos a quedar. Dice, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad. Miren, ¿no? Derecho a recurrir, o sea, ya se considera un derecho que las personas puedan ser parte de una TERA, ¿no? De una técnica de reproducción asistida. Ya es un derecho, según la Ley General de Salud. Pero, ¿qué sucede acá? Eh, Vamos a ir con lo siguiente. Dice, siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona. Entonces, como ya hemos visto, ahí hay una regulación medio confusa. ¿Por qué? Debido a que ya nos están imponiendo esta condición, ¿no? Dice, siempre que, que la madre genética y la madre gestante sea la misma persona. Entonces, en la primera parte podríamos decir que las teras se encuentran reguladas, ¿ok? Es un derecho acudir a las teras. Pero en la parte subsiguiente dice o establece que solamente la madre genética o la madre biológica tiene que ser la misma persona. Entonces, si lo pensamos un poquito, en la maternidad subrogada no son la misma persona. Como ya hemos dicho, está la madre subrogada y la madre subrogante. En definitiva, no son la misma persona. Incluso puede haber hasta tres madres, porque hay una madre que puede donar su óvulo, hay otra madre que simplemente tiene la intención de serlo, y hay otra madre que va a alquilar su vientre. Entonces, definitivamente, no estaríamos cumpliendo con esto que dice la Ley General de Salud, ¿no? Eh, la Ley General de Salud básicamente permite las teras, pero no, no a cabalidad, no nos dice específicamente que está regulando la maternidad subrogada. Pero ojo aquí, porque dirán ustedes, en ningún momento, de manera explícita, esta ley, este artículo 7, dice el resto de técnicas está prohibido, ¿no? O sea que la maternidad subrogada se encuentra prohibida. En ningún momento nos dice eso. Por lo cual viene el tema en discusión, y el tema que también por ahí se ha relacionado un poquito con la maternidad subrogada de Ricardo Morán, porque nos dice aquí que básicamente hay un vacío legal, una laguna, en el cual, pues, como se suele estilar, como se suele decir, bueno, en la antigua Roma, ¿no? Permisum videtur in omne quod non probitur. Es decir, lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Y el tema es claro, está bien, ¿no? Porque, como les vengo comentando, está bien, solamente nos dice que la madre tiene que ser la misma
gestante y biológica, pero en ningún momento, como les estaba señalando, nos dicen que está prohibido el resto de técnicas, no lo dicen. Por lo tanto, de ahí se saca provecho un poquito y se dice pues que, haciendo un breve análisis, que la maternidad subrogada no está regulada, pero tampoco está prohibida. Por lo tanto, lo que no se prohíbe, se permite, ¿no? Lo que no se prohíbe, se permite. Eh, y eso es lo que sucede, pues, en nuestro país. En nuestro país hay, en realidad, en casi todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, con lo que yo he podido investigar, es que es una práctica bastante usual. Les comento, por ejemplo, que hay, y les recomiendo hacerlo, hay grupos de Facebook, hay por todos lados en realidad, personas que ofrecen su vientre en alquiler en Perú, Colombia, en Venezuela, sobre todo están viendo, ofrecen su vientre a montos aproximados de 60.000 soles, 70.000 soles, en realidad va a depender las circunstancias, depende del lugar, depende de la persona, ¿no? Entonces, es una práctica bastante usual. Por ejemplo, hace cerca de 6 años aproximadamente, llegó a nuestro país una pareja chilena que no podía concebir, los famosos Jorge Tobar y la señora Madueño. Ellos eran esposos, tenían 12 años de casados, intentaron ser padres en diversas ocasiones, pero no podían hacerlo, porque pues, tenían algún tipo de problema biológico, ¿no? Por lo que, a sugerencia de un médico chileno, el médico les dice, vayan a Perú, yo conozco una clínica limeña que ofrece el servicio de la subrogación de vientre. Miren, hasta clínicas también lo hacen. ¿Y por qué lo hacen las clínicas? Porque no está prohibido. Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Básicamente. Lo hacen de una manera tal vez un poquito furtiva, pero lo hacen. Entonces esta pareja chilena llega aquí a nuestro país y firman un convenio, una especie de contrato con... eh, y esto aquí es interesante porque como la maternidad subrogada no está regulada explícitamente en nuestro ordenamiento, el colocar el tema de contrato a veces es tan formal que los médicos dicen, no, mejor hay que cambiar esa palabrita. En vez de contrato le colocamos convenio. Y este convenio se firma entre las partes, se firma entre, por ejemplo, la pareja chilena con la madre subrogada, que era la que iba a dar su vientre en alquiler, y también se firma un contrato con la clínica, ¿no? Entonces, bueno, se llevó a cabo, procedió todo, sacaron un óvulo de la señora chilena y un espermatozoide de su pareja, fecundaron, hicieron una fecundación in vitro y la implantaron en el útero de la mujer subrogada. A consecuencia de esto, pues, nació una pareja de niños, nacieron 2 niños. Estos niños nacieron, no sé, imagínense, en el mes de julio. Entonces ellos retornaron justo un día después a que nacen los niños y como en el Perú no está regulado el tema de la inscripción, no hay una norma clara en relación a eso, pues simplemente se los llevaron, tenían los apellidos de la señora o la otra persona. Entonces se los llevaron y en el aeropuerto pues fueron detenidos y se dieron cuenta de que había pasado algo extraño, ¿no? Y eso ha sido hace cerca de 5 o 6 años. Y ellos pensaban más bien que se estaban llevando a los niños haciendo tráfico de personas, ¿no? Cometiendo un delito, pero en realidad era que ellos habían sometido a la maternidad subrogada. Entonces es un tema que no está tan regulado en América Latina, sobre todo en nuestro país, ni siquiera en Chile. Como les digo, solamente en parte en Uruguay. Y miren todo el problema que surge. A la pareja chilena les arrebataron a sus niños, les arrebataron a sus niños y luego estuvieron eh, detenidos por buena cantidad de tiempo. Incluso tengo entendido que visitaron algunas prisiones, creo que le dieron prisión preventiva. Entonces, mira, todo lo que ha sucedido por simplemente ellos añorar querer ser padres, ¿no? Y porque lamentablemente las normas en nuestro país no son tan claras en relación a la maternidad subrogada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. En el Perú, entonces, de manera eh,
conclusiva, no está regulada la maternidad subrogada, pero tampoco está prohibida, lo que lleva a decir que está permitida. Está permitida. Lo hacen, es una práctica usual. Eso sucede. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Genial. Ahora, quiero explicarles un poquito el tema de la repercusión que tiene la maternidad subrogada dentro del derecho civil peruano. Resulta que para algunas personas, por ejemplo, la maternidad subrogada es un contrato. Como lo habíamos señalado anteriormente, el tema de que la madre chilena había firmado un contrato con la clínica y con la madre subrogada. Para algunas personas esto no es un contrato, porque no tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Dicen, no lo tiene. Bueno, algunas personas señalan eso. No obstante, desde mi punto de vista, sí lo tiene. Sí es un contrato en realidad, porque si vamos a la definición de, o los elementos, mejor dicho, del contrato, ¿qué tenemos? Al hecho jurídico. ¿Es un hecho jurídico y la maternidad subrogada? Claro que sí, cambia la realidad. En este caso, con el nacimiento de esta persona, de este ser, de este niño, cambia totalmente la realidad. Los padres adquieren obligaciones, adquieren derechos. La madre subrogada también adquiere la obligación de tener que tener al niño durante cierta cantidad de tiempo, ¿no? 6, 7, 8, 9 meses, lo que tenga que durar. Entonces, es un hecho jurídico, evidentemente, lo es. Segundo elemento, que tenga manifestación de voluntad, hay una exteriorización de la voluntad. ¿Hay? ¿Hay voluntad en el contrato? Claro que sí. Y sobre todo los efectos son queridos, son deseados por los sujetos intervinientes, ¿no? Eh, porque en relación, por ejemplo, de la exteriorización de la voluntad. En este caso, pues, como habíamos señalado, las partes firman un contrato de por medio, nadie los obliga a hacerlo. No debería haber juicios de voluntad, ¿no? Errores, fraudes. Bueno, lo ideal sería que no lo haya, ¿no? No debería haber de por medio de ese tipo de situaciones. Lo que sí hay de por medio es la pretensión de los padres, lo que los padres, o lo que el padre o la madre quiera hacer, que es tener un hijo, eso sí. Y el interés de la contraparte, que en este caso es la mujer que va a prestar su vientre, lo cual va a ser remunerado. Y es que, evidentemente, tener a un niño 7, 8, 9 meses, llevar una dieta estricta, tener horarios de descanso, tener horarios de comer, de comida, prohibirse las salidas, prohibirse tal vez tomar bebidas alcohólicas, es toda una obligación, es toda una responsabilidad que tiene que ser remunerada. Tiene que ser remunerada. Difícilmente alguien, eh, al menos en estas épocas ya, va a hacer algo gratis, ¿no? Entonces, más aún sabiendo la complejidad que es gestar a un niño, la complejidad que vas a tener en tu vientre de 9 meses, la complejidad que va a tener la última parte ya, es decir, cuando el niño nace, ¿no? El parto, es tan complejo que tiene que ser remunerado, pues, ¿no? Y como hemos visto ya países que eh, regulan este tipo de prácticas, la maternidad subrogada comercial, y otros como que no. Pero bueno, eso es algo debatible. Entonces, otro elemento, ya hemos visto dos, hemos visto que hay un hecho jurídico y que hay una exteriorización de la voluntad. Otro elemento, por ejemplo, que es lícito. ¿Es lícito el tema de la maternidad subrogada? Ya, como hemos dicho, nuestro ordenamiento, sobre todo nuestro código penal, en ningún apartado señala que es un delito, ni es contrario a las normas jurídicas. La maternidad subrogada no lo dice. No lo dice. Incluso nosotros si hacemos uso tal vez un poco de la Constitución y analizamos eh, lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hay ciertos casos, hay un caso, por ejemplo, de Costa Rica, en el cual se prohibió a ciertas personas en la práctica de las teas. Es el famoso caso de Artavio Murillo versus Costa Rica.
Entonces, Costa Rica prácticamente prohíbe ese tipo de prácticas, la práctica de las teras, de la técnica de reproducción asistida, y empiezan las personas a demandar a Costa Rica, decirle, tú estás infringiendo el derecho o mi derecho eh, contra la vida, ¿no? El derecho de los niños. Entonces, este caso de Artavio Murillo versus Costa Rica pasó hasta la Corte Interamericana, quien pues decidió pues en una sentencia en la cual salió a favor lo relacionado a las parejas que se vieron pues perjudicadas con este tipo de decretos que se había originado en Costa Rica. Entonces, si es que yo voy a eso por lo siguiente, si es que en algún momento en el Perú deciden pues colocar dentro del derecho penal o sancionar ese tipo de prácticas como las teras o la maternidad subrogada, yo creo que haciendo un análisis así de las normas internacionales, vamos a llegar a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señalaba pues que es inconstitucional y infringe el derecho de la vida, ¿no? Contra estos menores. Entonces, con eso yo cierro el contrato y ya de manera conclusiva decimos que eh, es lícito, es un hecho jurídico, existe la manifestación de voluntad, asimismo los efectos son queridos, son deseados, entonces por mi parte yo digo eso, ¿no? Yo digo que la maternidad subrogada es un contrato. Algunas personas dirán que no, pero tendrán sus propios argumentos. Ahora bien, otro tema dice el objeto. ¿Cuál es el objeto entonces de este contrato? Es otro tema que entra en discusión, porque algunas personas dicen, no es un contrato por el objeto, porque el objeto es la mujer. No es un contrato porque el objeto es el niño, es el bebé. Pero resulta, yo considero que no es ninguno de los dos, que es algo distinto a esto. Porque si decimos que el objeto del contrato de la maternidad subrogada es el bebé, no lo es, porque él es más bien el sujeto de derecho. Si decimos que el objeto de contrato es la madre, tampoco lo va a ser, no es la mujer. Es jurídicamente imposible que suceda, ¿no? No se puede tomar como un objeto de derecho a un ser humano. En realidad, entonces, ¿cuál sería el objeto de este contrato? Pues sería la prestación. Ese es el objeto. La prestación, los servicios procreacionales que tiene la mujer, ¿no? Ese es el objeto del contrato. Entonces, en resumidas cuentas, nos encontramos frente a un negocio jurídico, un contrato, que cumple con todos los elementos de esto, ¿no? Ya aparece ya el tema de la gente, aparece el objeto, hay una causa, hay voluntad, hay una forma específica. Entonces, definitivamente, el contrato de subrogación o de maternidad subrogada es un negocio jurídico, o en particular es un contrato. Sin embargo, como a la fecha, aún hay una laguna jurídica respecto a la maternidad subrogada, ¿no? Eso sí, lo que venía comentando acerca de la Ley General de Salud en su artículo 7, ¿no? De eso no hay discusión. ¿Listo? Eh, ya para cerrar esta diapositiva, que no le he colocado aquí, pero hay algo también que se suele decir siempre. Anda con la anterior, por favor. Quiero ver cuál es. Hay algo que se suele decir siempre. Dice, dicen las personas, la maternidad subrogada está vulnerando la dignidad de las mujeres. Vulnera la dignidad de las mujeres porque se les está instrumentalizando. Estás tomando a las mujeres como si fuera un objeto, como si fuera eh, pues una máquina en la cual tú introduces dinero y te va a dar un bien. En este caso te va a dar a un niño. Eso es lo que opinan muchas personas. Pero yo me pregunto, ¿y los trabajadores? ¿Acaso también, o acaso los trabajadores no son instrumentalizados? ¿No son utilizados a veces como una herramienta para producir, por ejemplo, en temas agrícolas, respecto a las personas que trabajan en una oficina? Eh, ¿Acaso no es lo mismo? Es un tema debatible, ¿no? Y muchas personas van a decir que no, pero yo considero que lo mismo, ¿no? Yo considero que no se está vulnerando la dignidad.
porque tenemos que también tener en cuenta que el tema de dignidad no es un tema, o no, el concepto de dignidad no es claro también, depende de la persona, es subjetivo la dignidad. ¿Eh? Entonces, como decía, la gran distinción tal vez de un trabajo ordinario, pues, ¿no? Eso sí es evidente, un trabajo ordinario, y esto que considero también que es un trabajo, que es la maternidad subrogada, porque hay un esfuerzo, hay la obligación, es una actividad consciente, racional, es ilícita, moral, con todas las características del trabajo. Eh, Considero que también es un trabajo, ¿no? Eso no cabe duda. La única distinción, evidentemente, es el tema de los niños, ¿no? De lo que va a salir, lo que vas a producir ese trabajo, que no es un bien, no es un objeto, es algo más preciado, que es la vida, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, podemos señalar pues que, o al menos desde mi posición, se dice que no hay una contraposición entre dignidad y autonomía. Autonomía es otro de los temas aquí interesantes, porque se dice que las mujeres son instrumentalizadas porque no tienen voluntad en ese tipo de actuaciones, pero sí la tienen, porque muchas personas, muchas mujeres, y creo que la mayoría, se va a someter a este tipo de maternidad, va a dar de manera voluntaria, va a ofrecer de manera voluntaria su vientre, a cambio de un pecunio, eso sí, pero demuestran su voluntad, su autonomía. Entonces se suele decir que la dignidad es el guardián de la autonomía. Una está inmersa, una está inmiscuida en la otra, no que se puedan contraponer. Por lo tanto, sí, si las mujeres subrogantes tienen propia voluntad, por su cuenta dicen, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo porque quiero ayudar a las personas, quiero ayudar a mi tía, a mi prima, a mi mamá que no puede embarazarse, o también por peculio, ¿no? Como hemos visto los dos tipos de maternidad subrogada. Entonces yo considero eso, pues, ¿no? Que pues no se puede contraponer la autonomía a la dignidad, porque la dignidad es el guardián de la autonomía. Eso es lo que considero, ¿no? Ahora sí, ya para finalizar, la siguiente diapositiva, por favor, amigo. Ahí. Ahora sí lo que venía comentándoles al respecto y yo considero que ha sido correcto hacerlo, es decir, primero dar un contexto de qué es la maternidad, cómo funciona, los tipos, ¿no? Para ahora ya arribar al caso Ricardo Morán y sus hijos. Quiero comentarles desde un comienzo cómo sucede todo, porque hay muchas personas que pues no están enteradas, simplemente lo han oído. Y yo voy a tratar de resumir lo que sucedió con Ricardo Morán desde un inicio. Estos hechos de Ricardo Morán suceden en el año 2018, 2019 aproximadamente. Él narra esto en una entrevista, en que yo me lo he imaginado. Refiere Ricardo Morán que viaja a Estados Unidos, porque como les dije, Estados Unidos encuentra regulada la maternidad subrogada, todos los trámites se encuentran en orden, ¿no? Por decirlo, no hay lagunas, no hay vacíos, entonces él va justamente con esa certeza, ¿no? De que en Estados Unidos la maternidad subrogada es, es factible, ¿no? Es posible. Entonces, acude a este país y contacta a una clínica para realizar este procedimiento. En la clínica le explican cómo es el tema, qué es lo que debe hacer. Y entonces aparece ahí una señora, aparece una norteamericana, una estadounidense, una americana, la cual es una persona que dona su óvulo. En Estados Unidos hay programas como donación de óvulos, en las cuales aparecen personas que pueden hacerlo de una manera así, pueden realizarlo de manera, o sea, sin fines de lucro, ¿ah? O sea, simplemente ellos ven que muchas personas sufren con este tipo de situaciones y lo hacen sin fines de lucro. Van y donan sus óvulos. O también lo pueden hacer y les realizan un pago de por medio, ¿no? Entonces ya hay una señora ahí. Y en Estados Unidos se suele, se suele tomar a estas donadoras de óvulos, o hay una legislación, toda una ley para ellas, en las cuales
ellas están en el anonimato, en la confidencialidad, no se puede decir nada de ella, ni quién es, ni dónde vive, ni quién es su familia, nada. Y quien se atreva a hacerlo, pues tiene que, eh, tiene que sufrir las consecuencias de esta legislación de allá en Estados Unidos. Es una confidencialidad. Entonces, retomando, Ricardo Morán va a Estados Unidos, contacta una clínica, la clínica también le muestra a una señora, la cual era la portadora de este óvulo, la donadora del óvulo, y de manera inmediata también se contacta a otra americana que vendría siendo la madre subrogada. Entonces ya tenemos ahí a las partes. Una madre que es la que dona el óvulo, que vendría a ser la madre genética, porque si le hacemos un examen de ADN, definitivamente ella sería la madre, ¿no? De los mellizos Caterina y Emiliano, la madre genética. Y por otro lado tenemos a la madre gestante, la madre biológica, que es la que va a dar a luz a estos mellizos. También tenemos a Ricardo. Ricardo, evidentemente, por su orientación sexual no puede tener hijos, ¿no? Entonces acude también a este tipo de prácticas por ese motivo. Pero ¿qué pasa? Ricardo Morán realiza el procedimiento en Estados Unidos. ¿Cómo es? Es que todo es por medio de contrato. Como decíamos, como habíamos dicho al comienzo, ¿es un contrato? No, yo considero que sí. Y aquí también repercute, porque miren, Ricardo Morán firma un contrato con la clínica, firma un contrato con la madre subrogada, que es la madre biológica, y firma un contrato con la madre genética, que es la madre que dona el óvulo. Hace 3 contratos, clínica y las madres. Entonces, después de que hace este tipo de contratos con ellas, eh, el procedimiento regular es asistir ante un juez. Es un mero procedimiento, ¿no? Y este juez, pues, da legitimidad de esos contratos, en los cuales básicamente las madres, pues, rechazan todo tipo de vínculo con los hijos, con los mellizos. Rechazan todo tipo de vínculo. Es decir, si a futuro, tal vez la madre subrogada, la que biológicamente o la que genéticamente es su madre, dice, no, es mi hija, ella tiene mi ADN, no, ella nació de mí. Rechazan ese tipo de situaciones. Eso es lo que se firma en el contrato. Y por lo tanto, a Ricardo Morán le dan toda la facultad de ser el padre. Él es el único y exclusivo padre de la vida. No hay madre. Entonces, bueno, ya tiene este dictamen emitido por el juzgado allá en Estados Unidos. Y de manera posterior nacen los niños, nacen los mellizos. Nacen los mellizos y él acude, ellos nacen en Texas, en un hospital en Texas nacen los mellizos. Entonces, en el estado de Texas, el hospital le ofrece un certificado de nacimiento de los menores, en el cual él simplemente coloca padre Ricardo Morán Vargas y madre pone subrogada. Subrogada, ahí se puede colocar eso, el problema, porque se encuentra regulado en Estados Unidos. Madre subrogada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ir al consulado. Ricardo Morán acude al consulado porque bajo su perspectiva, porque él tenía desconocimiento, bajo su perspectiva, ok, tengo mis hijos, yo soy peruano, voy con mi visa, voy con mi DNI y digo, mis hijos, está bien, nacieron en Estados Unidos, pero son mis hijos, son peruanos. Entonces él iba con esa idea al consulado, a fin de que inscriban a sus hijos como peruanos. Sin embargo, el cónsul, pues, le dijo, ¿no? Que esto lo comprometería, que en realidad es complicado porque la maternidad surrogada está regulada en Estados Unidos, pero no está regulada a cabalidad aquí. Y sobre todo la inscripción no está regulada en nuestro país. La inscripción de personas, sobre todo de padres, que han tenido a sus hijos a través de la maternidad subrogada. Entonces le dijo a Ricardo, acude a Perú, lleva a tus hijos en calidad de turistas, llévalos, y allí resuelve el problema, porque en el consulado no te puede solucionar eso. Tienes que hacer un trámite judicial. Entonces aquí él llega con sus hijos, que les dieron nada más 6 meses de, de permiso, porque eran extranjeros en el Perú 6 meses. Entonces se fue a RENIEC y en RENIEC él solicitó eso. Él solicitó pues que se inscriba a sus hijos como peruanos.
que se inscriba porque ellos tienen derecho a la identidad, además, por ser hijos de peruanos, también deberían ser peruanos, ¿no? El tema es que ellos se ampararon, bueno, en RENIEC se ampararon en el artículo 21 del Código Civil, el cual señala y dice, cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, aquí definitivamente hay un vínculo, no es un vínculo matrimonial, ¿no? Y se relaciona. Podría revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o la madre que inscribió. Pero luego después, bueno, luego este artículo me dice lo siguiente. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a sus hijos con sus apellidos. Eso es lo que nos dice el artículo 21. Es decir, faculta a la madre a que en el caso de cuando no hay un padre, pues simplemente le ponga sus apellidos, ¿no? Si yo soy eh, Erickson Ramírez Mera, perdón, si una mujer por ejemplo, Katy Ramírez Mera, sus hijos también tendrán ese mismo apellido, Ramírez Mera, pero no señala nada en relación al padre, o sea, simplemente es una norma para las madres, ¿no? Para las mujeres. Entonces, ahí es donde él entra en confusión y dice, bueno, aquí no nos está especificando nada, ¿no? Lo, lo, lo bonito hubiera sido que diga padre o madre, inscriba a sus hijos con sus apellidos, pero solamente dice madre. Y es que, bueno, somos un país conservador y el Código Civil es del 84, ya tiene un montón de tiempo. Eh, entonces, además, ¿no? Lamentablemente, en la práctica hay muchos padres que no son padres, no crían a sus hijos, simplemente los han, creado y bueno, se han ido, ¿no? Entonces, por ese motivo también el Código Civil va a ser un poquito complicado de que se regule o que se modifique este tipo de normas, al menos en corto plazo, pero no imposible, tal vez lo hagan a manera futura. Entonces, ese es el tema en discusión con Ricardo. No se pudo inscribir a sus hijos porque él, eh, más que todo, más que la maternidad subrogada, el caso de él es que no se tenía el nombre de la madre. ¿Y por qué no se tenía el nombre de la madre? Porque como habíamos dicho anteriormente, el tema de la confidencialidad, ¿no? El anonimato de la mujer pues, que donó su óvulo. Porque, ¿qué hubiera sucedido si Ricardo Morán hubiera dado el nombre y apellido de la mujer que gestó a los niños? Porque ese nombre sí se lo sabían, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le daba este nombre? Pues se inscribía a los niños como hijos de la señora. Pero a la vez, o sea, no solamente la inscripción de su apellido y ya, sino que empiezan a tallar derechos y obligaciones de la señora con los hijos. La señora tiene que pasarles alimentos, tiene obligaciones con los niños. Entonces, es todo un tema, ¿no? Y evidentemente las señoras o las madres, eh, la madre subrogada es algo que no quería, ¿no? Y su función nada más era crear o mejor dicho, dar a luz a los bebés, ¿no? Entonces, ese es el tema de Ricardo Morán, que, bueno, a través del Tribunal Constitucional, ya como hemos podido observar, y haciendo alusión también al derecho a la identidad, ¿no? Los niños eh, no tenían la nacionalidad peruana y sobre todo no podían tener derechos civiles aquí en el Perú, pues se hizo como una especie de excepción, ¿no? Y finalmente se les colocó, eh, pues como ciudadanos peruanos, pero es que es un caso aislado, ¿ah? No es que bueno, ya está regulado y ya está, ¿no? Es un caso que crea precedente, pero todavía no es que esté regulado el tema de que un padre que tiene a sus hijos por vientre subrogado, pues ya puede inscribir a sus hijos de manera natural o cotidiana, ¿no? Crea precedente, pero en definitiva no se regula aún todavía, no se regula aún todavía, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido el tema de Ricardo Manuel un poquito. Y, y y como les decía, ¿no? Es bastante usual en el Perú porque no hay una regulación de vida que debería existir. Tal vez deberíamos nosotros convertirnos en una especie de Paraguay o estos países que tienen regulada a la maternidad subrogada de manera gratuita,
¿no? Es decir, en aquellas personas que pueden llevar el vientre, aunque lamentablemente, y esto es algo real, es algo palpable, es algo muy imposible, porque siempre las personas, sobre todo aquí en Perú, que es bastante informalidad, siempre las personas van a querer sacar la vuelta a la ley, como se dice, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ordenan en nuestro país, se regulan en nuestro país, ok, está permitido la maternidad subrogada, pero la maternidad subrogada en la cual no se tenga que hacer un pago. Las personas por lo bajo van a decir, no, firmamos un contrato en el cual no hay responsabilidades y no me tienes que pagar nada, pero por lo bajo ya empieza el tema del fraude, ¿no? Un poquito el fraude. Entonces, es un tema debatible, pero que yo también quería hacerles mención. Muy interesante, en realidad hay demasiado que yo quería explicarles, pero creo que ya está acabándose la hora. Eh, y bueno, eso es lo que les quería comentar un poquito acerca de la maternidad subrogada, ¿no? Finalmente, ya para finalizar esta ponencia, esta exposición, que espero que haya sido enriquecedora para muchos de ustedes, finalizar con una frase que es muy interesante, que refiere a Alejandro Dumas, el escritor de Los Tres Mosqueteros, entre otras obras. Nos dice que no basta ser el padre, eh, no basta solamente ser el padre, hay que participar. No basta con engendrar, hay que educar. No basta con traer al mundo, cuestión que hacen muchas personas, trae al mundo pero no cría, no engendra, no, no educa. Dice Alejandro Dumas, no basta con traer al mundo, hay que darle el mundo a estas personas, ¿no? A nuestros hijos. Y bueno, eso ha sido mi ponencia del día de hoy. Eh, muchas gracias, no sé si tengan alguna duda.